Bienvenidos al canal Calm Analytics. Este es Boris Dizenhausen. Hoy es 14 de noviembre. El asunto dará mucho que hablar. Este número trata sobre un ataque masivo contra Kiev. Misiles Neptuno ucranianos vuelan hacia el puerto de Novorossiysk, donde explota un nuevo sistema de misiles S-400 y detona un depósito de misiles. Veamos estos videos. La suspensión de la exportación de petróleo a través de todo un puerto afecta el bolsillo del Kremlin. Y Lavrov, una vez más, decidió mentirle al mundo entero y vuelve a fracasar en organizar una reunión entre Putin y Trump. Rusia está provocando a la OTAN y a Estados Unidos, y Maduro recibe armas rusas. En medio de todo esto, Estados Unidos lanza la operación Lanza del Sur. Por lo visto, Maduro se ha pasado de la raya. ¿Y por qué Putin no es capaz de terminar la guerra ahora? Revelaciones del jefe de inteligencia del MI6. Mientras tanto, en Rusia comienza la caza de los kadirovitas contra los blogueros Z, aquellos que glorifican a Putin. ¿A quiénes atraparán y cómo los castigarán? De esto hablaremos en la edición de hoy. Habrá muchas cosas interesantes. Si es la primera vez que visitas el canal, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Así que, de nuevo, un bombardeo masivo sobre Kiev. 430 drones y 18 misiles fueron lanzados hoy. Más de 10 edificios residenciales e instituciones médicas resultaron dañados en Kiev. Bueno, creo que los habitantes de Kiev hoy lo escucharon todo perfectamente por sí mismos. Hay fallecidos, lamentablemente, y heridos. Por el momento se sabe de 5 muertos y 30 heridos. Hasta este minuto en que estoy grabando el video, entre los heridos hay 2 niños. Mis condolencias a quienes han perdido hoy a sus seres queridos. Y a quienes resultaron heridos les deseo una pronta recuperación. Miren, le dan tiempo a Putin para algo. No sé. Para que piense, como dice Donald Trump, a veces hay que dar la oportunidad de desahogarse. Así es como Putin se desahoga. Él no puede desahogarse de otra manera. Ataca ciudades pacíficas, derrumba edificios enteros, mata a la población civil. ¿Para qué dejarle desahogarse de esta manera? Hoy vi el comentario de una pareja de Kiev cuyo edificio fue alcanzado por un Shahed. Viven en el piso 22 del edificio y el Shahed impactó a la altura del piso 20. Y cuentan que volaba, cómo volaba, el zumbido no cambiaba, iba directo hacia el edificio, nadie lo derribó. Es decir, el Shahed simplemente voló directamente al edificio. Eso es todo. O sea, están atacando deliberadamente edificios civiles. El objetivo es quebrar a los ucranianos, sembrar miedo, para que de alguna manera influyan en su liderazgo político y terminemos la guerra en los términos de Rusia. Eso es todo lo que ese monstruo calvo puede hacer ahora. Y en respuesta, los rusos, más de 10 edificios residenciales de varios pisos resultaron dañados en Kiev. En respuesta a los rusos se les muestra que también les puede llegar. Pero los ucranianos no son terroristas, no atacan a civiles, y los ataques van dirigidos a terminales petroleras y depósitos de municiones en Novorossiysk. Hoy se alcanzó un objetivo muy importante. El ataque de drones fue en el krai de Krasnodar. La ciudad más afectada fue Novorossiysk, es decir, allí hubo impactos en instalaciones de la infraestructura portuaria, incluyendo la terminal petrolera Shescaris y la terminal de contenedores. Es decir, esta es la terminal petrolera que permite cargar petróleo en los petroleros y venderle ese petróleo a Putin, ya sea a través de la flota blanca, la flota gris, en el mercado negro o no. Este es el monedero que alimenta la guerra de Putin. También hubo impactos en la parte de misiles y directamente en la terminal petrolera, en este Shescaris. Este Shescaris es una gran terminal de exportación de Rusia, el punto final de los oleoductos de la compañía Transneft, un nodo estratégicamente importante para la exportación de petróleo ruso. En general, la terminal petrolera pertenece no solo a Transneft, sino también a Rosneft, y procesa entre 35 y 40 grandes petroleros cada mes. Es decir, maneja aproximadamente hasta 4,5 millones de toneladas de crudo o hasta el 20% de toda la exportación marítima de Rusia. Y eso es algo muy serio. Además, también se produjo un impacto de un misil en las posiciones del S-400. ¿Por qué misiles? Porque hoy Vladimir Zelensky mostró imágenes de cómo Ucrania lanza el llamado Neptuno largo modificado. Es decir, finalmente están empezando a lanzar misiles contra Novorossiysk, contra los puertos,
y golpearon el territorio de la unidad militar del Regimiento de Misiles Antiaéreos de Kubán, condecorado con la Orden de la Bandera Roja. Allí, por supuesto, explotó de tal manera que fue impresionante. En general, las instalaciones de este regimiento son precisamente las que protegen Novorossiysk. Están ubicados en las alturas, protegen los objetos y bases de la flota del Mar Negro, la terminal petrolera Sheskharis, y allí tienen 2 divisiones completas de S-400, 16 unidades de lanzadores, y también tienen sistemas Pantsir 6 unidades. A juzgar por la detonación, ahora les mostraré este video, o bien impactaron en los lanzadores S-400 o en un almacén de misiles. ¿Qué se le va a hacer? Y también se informa que impactaron en un almacén de misiles Kalibr. Esta información requiere confirmación. Explosiones así claramente no son causadas por drones. Primero, veamos la foto y echemos un vistazo al vídeo original de la detonación de ese mismo sistema de defensa aérea S-400 Triumph. Así fue, efectivamente. 2. Todo. Aquí tienes. Y por supuesto hay que recordar que los restos de la flota del Mar Negro tienen ahora su base en Novorossiysk. Abandonaron vergonzosamente su base principal en Crimea, en Sebastopol, y huyeron a Novorossiysk. Bueno, es decir, esto ocurrió después de que, inhalación del Orador 1, si recuerdan, los misiles impactaron directamente en el cuartel general de la flota del Mar Negro. Estaba ubicado en una colina en Sebastopol y literalmente lo derrumbaron hacia adentro ese cuartel general. Después de eso recogieron sus cosas. La flota rusa recogió lo que le quedaba, porque Ucrania hundió el 30% de la flota del Mar Negro y se dirigieron a Novorossiysk y algunos incluso más lejos, a la base de Ochamchira. Así que es un acontecimiento único, por supuesto, que pasará a la historia. Un estado sin flota gana una batalla naval a un estado que tiene varias flotas. Bueno, en fin, y aquí está la actualización. El puerto de Novorossiysk suspendió la exportación de petróleo tras el ataque ucraniano, informa Reuters citando a su fuente. En general, me parece que Putin ni siquiera se imagina lo que pasará si dejan fuera de servicio los puertos de Ust-Luga y Novorossiysk. O mejor dicho, probablemente pensaba que eso era imposible. No, él pensaba que Ucrania no tenía ese tipo de armas. Como vemos, sí las tiene. Y amigos, les recuerdo que estamos llevando a cabo una importante colecta para el primer batallón médico para nuestros médicos de combate. En este momento, en la línea del frente, tienen una necesidad crítica de respiradores artificiales. Ya hemos reunido fondos para un respirador y prácticamente estamos terminando de recaudar para un segundo aparato Falco 202 Evo para el grupo quirúrgico de avanzada del primer batallón médico independiente. Nuestros ángeles guardianes, los médicos de combate, nos han enviado un mensaje especial. Por favor, véanlo. Апарат штучної вентиляції легень – незамінна річ для надання невідкладної допомоги в умовах бойових дій. Ми в першому окремому медичному батальйоні використовуємо спеціальні портативні системи забезпечення для використання у військових умовах. Це найкращий інструмент, але, на жаль, він не призначений для такого навантаження та роботи в безперебійному режимі, яка є в наших умовах зараз. Тому ці системи починають виходити з ладу. Через це ми потребуємо додаткових звичайних стаціонарних апаратів ШВЛ. Залишитися без них не можна, адже це призведе до серйозних наслідків. Вартість одного апарату – 730 тисяч гривень, а всього потреба є у 8. Разом з каналом Бориса Тізенгаузена збираємо на другий ШВЛ для передових хірургічних груп першого окремого медичного батальйону. Часу обмаль. Розраховуємо на вашу підтримку. Sí, este es justamente el caso en el que tu donación salva directamente la vida de nuestros defensores. Y los médicos son ángeles guardianes. Ellos arriesgan su propia vida, pero salvan la vida de nuestros combatientes. Son personas muy luminosas, todos ellos. Y que todos regresen a casa, tanto nuestros médicos como nuestros héroes, a sus familias. Amigos, apoyemos al primer batallón médico independiente. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opciones de Mono, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y como siempre, a cada uno de ustedes les doy las gracias personalmente por apoyar a Ucrania. Juntos somos una gran fuerza
Y si les resulta más cómodo, también pueden hacerlo por código QR en caso de que no vean los datos en la descripción. Aquí Rusia está intentando de todas las formas posibles explicar que no tiene la culpa de la cancelación de las reuniones entre Trump y Putin, ni tampoco de la cumbre de Budapest que no se llevó a cabo. Lavrov explicó la cancelación de la reunión entre Trump y Putin por informes secretos presentados al presidente estadounidense. Es decir, los informes secretos que recibió el presidente de EU, Donald Trump, fueron la razón de la cancelación de su reunión con Putin en Hungría. Así lo declaró Lavrov a un periódico italiano. Por cierto, el periódico se negó a publicar esta entrevista. Demasiadas formulaciones controvertidas. Bueno, se imaginan, ¿no? Lavrov ahí habló, mintió, como siempre, a más no poder. Por eso el texto fue publicado en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, y están muy indignados de que los periódicos italianos no publiquen entrevistas con el embustero y despreciable Lavrov. Cito: ¿de dónde y de quién provinieron los informes secretos al líder estadounidense, después de lo cual él o pospuso o canceló la cumbre de Budapest? No lo sé, dijo Lavrov. No presentó pruebas de sus palabras, pero al mismo tiempo calificó de falsas las informaciones de que la cumbre no se celebró por culpa de Rusia. ¿Y entonces quién fue? Entonces fue culpa de Ucrania, ¿verdad? Y también Lavrov afirmó que su tesis se confirma con la cronología de los acontecimientos después de la reunión en Alaska. Según Lavrov, la propuesta estadounidense para lograr la paz, que fue presentada en Moscú por el enviado especial Witkoff, se basaba en el rechazo a la adhesión de Ucrania a la OTAN y en el reconocimiento por parte de Kiev de la realidad territorial del traspaso al control de Rusia de 5 regiones ocupadas. Pero ya se han pasado de la raya. Lavrov respondió que Putin dio una respuesta positiva. Y les recuerdo que luego resultó que fue Witkoff quien entendió mal a Putin, y que Putin de todas formas quiere quedarse con las 5 regiones, las 4 regiones completas y Crimea, pero Witkoff lo entendió mal de alguna manera. Y según Lavrov tampoco hubo reacción de Marco Rubio. Ahora vamos a poner a Lavrov en evidencia ahora mismo, porque él empezó a hablar de la cronología y olvida 2 momentos muy importantes en esa cronología. No es que los olvide, es que miente. Ahora lo vamos a desenmascarar al final de este proceso. Lavrov, por supuesto, deliberadamente no menciona algunos puntos en esta cronología de los acontecimientos. Así que, primero, sobre las realidades territoriales, ahora pasaré a la cronología. ¿Qué omite Lavrov sobre las realidades territoriales o las realidades sobre el terreno, como las llaman los rusos? Las realidades sobre el terreno son donde está la línea del frente, esa tierra, esas son las realidades. Pero Lavrov sustituye este concepto por realidades en el papel, porque sobre el papel incluían completamente 4 regiones ucranianas dentro de sus fronteras, de repente sin previo aviso: Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk y Crimea. Simplemente lo escribieron descaradamente y dijeron: ahora es todo nuestro. Territorios que no han podido capturar durante 12 años piden ser puestos en libertad voluntariamente. Es decir, como no pudieron ocuparlas, entonces que nos las entreguen, dicen los rusos. Y ahora, sobre la cronología falsa, sobre por qué Lavrov omite ciertos acontecimientos. Es decir, si se elabora una cronología real de los acontecimientos después de Alaska, queda claro que aquí no se trata en absoluto de juegos bajo la mesa. El 15 de agosto tuvo lugar la reunión entre Trump y Putin en Alaska, donde Putin hacía muecas, recuerdan, mostraba sus gestos y Trump se fue sin siquiera quedarse a almorzar. Eso fue el 15 de agosto. El 10 de septiembre, decenas de drones rusos invadieron Polonia, incluso desde el territorio de Bielorrusia. Lavrov probablemente olvidó cómo la OTAN y Estados Unidos intentaron ponerlos a prueba. Se produce un aumento brusco en la cantidad de drones desconocidos sobre instalaciones militares y aeropuertos de países de la OTAN. Eso fue el 10 de septiembre. Lavrov no menciona esto. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Es decir, que no hemos escalado la situación ni nada por el estilo. O sea, después del 15 de agosto, cuando Putin entendió que nadie le iba a entregar ninguna de las 4 regiones, él empieza a escalar la situación.
El 20 de octubre tiene lugar una conversación entre Lavrov y Marco Rubio, de la cual, por cierto, Lavrov no habló al principio, solo se supo después de los hechos. 3 días después, Trump se da cuenta de que los rusos no tienen intención de ceder, se comportan de manera arrogante y anuncia sanciones contra Rosneft y Lukoil, pero dice que las impondrá dentro de un mes. Y literalmente 3 días después de anunciar estas sanciones, es decir, Trump ya entiende que no hay de qué hablar en Budapest. Rusia, ante cualquier intento de llegar a un acuerdo, comienza a comportarse de manera agresiva y absolutamente grosera, lanzando drones sobre Europa. Y entonces, literalmente 3 días después de que Donald Trump anunciara las sanciones, Putin declara el exitoso ensayo del misil Burevestnik, al que llaman Chernóbil volador, y 3 días después sobre el exitoso ensayo del torpedo nuclear Poseidón. Es decir, por supuesto, no muestran los ensayos a nadie. Les recuerdo que de repente, milagrosamente, todo se probó con éxito. Aunque antes de eso, el Burevestnik se había probado 13 veces y no hubo ni una sola prueba exitosa, y aproximadamente al mismo tiempo, cuando probaron el Burevestnik, o mejor dicho, el Poseidón, un Ilyushin 76 ruso llega a Caracas y le lleva armas a Maduro. Y luego, como se supo en la conversación entre Lavrov y Rubio, Rubio dijo: no se metan en Venezuela, no tienen nada que hacer allí, ni ayudar a Maduro ni suministrarle armas. Y si encuentran soldados rusos cerca de instalaciones de los cárteles, serán eliminados. Esa es la cronología de los acontecimientos. Entonces, ¿qué tipo de juegos bajo la mesa son estos? Es decir, Putin actuó de manera agresiva 3 veces, 2 pruebas con drones, más una 4ª vez que envió un avión con armas a Maduro. Y de esto tiene la culpa Ucrania. Así que ahora, cada vez que hay que buscar un compromiso, Rusia o intensifica las provocaciones o saca su oxidada porra nuclear y empieza a agitarla. Solo que esta vez se toparon con el adversario equivocado. Ahora, cuando resultó que las sanciones son bastante reales, Lavrov y Peskov casi suplican al unísono reanudar las negociaciones. Y la rata de papel en el Kremlin se ha escondido y asoma la cabeza desde la esquina mirando qué pasa, cómo se están poniendo de acuerdo. Así que no se trata de Ucrania, sino de que el matón fascista atrincherado en el Kremlin no acepta ninguna negociación. Bueno, ya que mencionamos a Venezuela, Maduro tiene serios problemas, ahora pasaré a ese tema. Mientras tanto, les recuerdo, amigos, no olviden suscribirse a este canal, es importante y realmente ayuda a que el canal crezca. Y aquí no solo luchamos contra la propaganda rusa en la que Putin gasta cientos de millones, ¿no? Sino que también hacemos un recuento de los que somos sensatos. Así que suscríbanse, veamos cuántos somos. Maduro se lo buscó. El Pentágono anuncia el lanzamiento de la operación Lanza del Sur. Está dirigida contra los traficantes de sustancias prohibidas en el hemisferio occidental. El ministro de Guerra, Pete Hegseth, declaró que la decisión de iniciar esta operación la tomó Trump. En realidad, la operación comenzó mucho antes. Esto es simplemente la formalización en una sola operación de los ataques que ya se estaban realizando contra lanchas y barcos en el Mar Caribe. Bueno, la operación, es decir, ya lleva tiempo en marcha, simplemente ahora decidieron ponerle una marca, Lanza del Sur. Hay que inventar un nombre realmente serio, así será la Lanza del Sur. Estados Unidos desplegó un grupo de ataque de portaaviones con el portaaviones más nuevo y grande, el Gerald, y recientemente entró precisamente en la zona de responsabilidad del Grupo del Sur. Allí, en las bases de Puerto Rico, ya se encuentran los F-35, los B-1 y los drones Reaper. En general, allí se ha reunido un grupo serio. Bueno, además, allí se encuentran los barcos que acompañan al portaaviones, incluidos aquellos que son portadores de misiles de crucero, Tomahawk, es decir, aquí lo que será la lanza es lo que llegará volando, pero si la lógica es así, la lanza es lo que se lanza lejos, vuela hacia el objetivo y lo impacta. O tal vez simplemente es un nombre genial, aunque me sorprende, pero en serio, ¿por qué no Lanza Dorada Donald Trump? Bueno, debería llamarse Lanza Dorada, todo es dorado, la cúpula dorada, la lanza dorada, la flota dorada.
Paralelamente, llegan informes de que Maduro está pidiendo ayuda a Rusia, no solo a Rusia, sino también a China y a Irán. Hasta el momento, se sabe de ese vuelo del avión de transporte militar ruso Il-76 a Caracas, que llevó allí los sistemas de defensa aérea Pantsir y Buk-M2E. Todo esto lo contó el parlamentario ruso Alexei Shurabliov. No es solo un parlamentario, para que lo entiendan. Es el primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, es decir, él tiene acceso a cierta información. Y no solo tiene acceso, sino que además no tiene pelos en la lengua. ¿No saben lo que declaró este Shurabliov? No veo ningún obstáculo para suministrar a nuestro país amigo, Venezuela, desarrollos tan nuevos como Oreshnik, declaró Shurabliov. Es decir, ya lo dicen abiertamente, funcionarios oficiales. Dicen, vamos a suministrar Oreshnik. La cuestión es que nadie sabe cuántos Oreshnik tiene Putin. Le quedan 1 o 2 como máximo. Uno fue destruido por el Servicio de Seguridad en 2024, uno se lo prometió a Lukashenko. Probablemente le manden a él algún Oreshnik inflable y solo le queda uno. No se sabe qué le va a dar a Maduro. Bueno, es absolutamente evidente que aquí se trata de ejercer presión sobre Maduro porque ya ha cansado a todos. Aunque da la impresión de que el objetivo principal no es luchar contra el tráfico, sino realmente desplazar a quien construyó esta ruta junto con sus amigos cerca, en Colombia, quien creó este camino y lo protege todo. Les conté en uno de los programas sobre el cartel de los soles, donde los altos mandos militares de Venezuela están involucrados precisamente en la protección de este tráfico. Así que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer $50 millones por la captura de Maduro. La recompensa es por información o por quien entregue a Maduro. Y estuve leyendo lo que se escribe sobre este tema. El profesor de Derecho venezolano del Centro de Análisis, José Ignacio Hernández, explica que $50 millones son calderilla para la élite venezolana. Eso no es nada, porque Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo y otros recursos valiosos. Y los esquemas de corrupción generan mucho más dinero. Él da un ejemplo, y creo que ahora lo van a sentir claramente. El exministro de Finanzas de Venezuela, Alejandro Andrade, fue condenado en 2019 a 10 años de prisión y admitió haber recibido sobornos por $1.000 millones. O sea, ¿qué son sus 50 millones comparados con esto? Solo un ministro lo admitió. Por eso dudo que Maduro acepte un trato. Ya hay 2 opciones sobre cómo Caracas va a resistir. Esto puede ser o bien una lucha de guerrillas o bien el aumento del caos en el país para hacer que Venezuela sea ingobernable con la ayuda de los servicios de inteligencia y el ejército. Pero aquí hay un matiz. ¿Cuál es realmente el apoyo que tiene Maduro en Venezuela? ¿Y no se volverán en su contra los militares a cambio de una amnistía o algún tipo de inmunidad? Buena pregunta, ¿verdad? Lo que hizo Maduro con Venezuela, un país riquísimo en petróleo, básicamente fue empujar a todos por debajo del umbral de la pobreza, a todos excepto, por supuesto, a las élites que reciben sobornos multimillonarios. Y el ex jefe del MI6 hizo una declaración, una noticia importante, me parece, y advirtió sobre la intención de Putin de continuar la guerra y convertir a Ucrania en algo similar, según sus palabras. Para que se parezca a Bielorrusia, con algún tipo de dictador controlado, pero eso no va a funcionar. Eso se los digo de inmediato. Ucrania ya ha demostrado en repetidas ocasiones que si el presidente de Ucrania se aleja del pueblo, el pueblo rápidamente le hará entender cómo son las cosas en Odessa. Y Richard Moore, el ex jefe del MI6, dice que en las condiciones actuales se basa en la información que ha recibido. Hace unas semanas de los servicios de inteligencia, Putin no está dispuesto a firmar un acuerdo. Eso lo dijo el señor Moore en una entrevista con Bloomberg. Según él, la guerra para Putin se ha convertido no solo en una cuestión territorial, sino en algo sagrado, en una cuestión de dominación, en convertir a Ucrania en una colonia. Además, Putin considera que Ucrania es un país inventado que fue creado por Lenin o por Stalin. A veces lleva consigo una carpeta con impresiones sobre los ruríquidas, los pechenegos, los polovtsianos y así sucesivamente. Es decir, ya está todo ahí, el botox le ha fermentado y ha perdido la cabeza. Y también dijo, en resumen, que Putin maniobrará sin fin para poner a sus oponentes en una posición conveniente para él.
La cuestión es otra. ¿Y cuánto tiempo puede maniobrar la economía rusa? Todavía hay activos rusos congelados, todavía hay Tomahawks, por cierto, que pueden anular cualquier puerto si hubiera voluntad. Bueno, sobre los Taurus, mejor me callo. ¿Alguien en su sano juicio cree que Putin está dispuesto a terminar la guerra en Ucrania con una nota tan vergonzosa? Ahora, si no se le presiona con sanciones severas, detenerse en la línea del frente para él sería admitir que Rusia no ha alcanzado ninguno de los objetivos declarados. Nadie va a reconstruir las ciudades destruidas en los territorios ocupados. Y además, eso significa poner en marcha toda una serie de procesos que golpearán de lleno al poder ruso dentro de la propia Rusia. Es decir, una guerra perdida como consecuencia, una crisis política gravísima, una crisis financiera severa, una economía sobrecalentada, la pérdida de los mercados mundiales, la pérdida de la influencia mundial. Eso es todo. Quedan dos jugadores, China y Estados Unidos. Solo quedan dos grandes jugadores. Rusia está por ahí sentada en el banquillo de vasallo en China. Cientos de miles de matones que regresarán a Rusia armados, amnistiados, con experiencia en disparar. ¿Cómo va a lidiar Putin con esto? Aquí simplemente será necesario empezar urgentemente una nueva guerra. Y por cierto, ahora muchos también hablan de esto. Así que esta porquería no se va a calmar. Es decir, si no se elimina esta polilla con dicloro, no se va a calmar. Él va a hacer maldades y gritar que es grandioso hasta su lecho de muerte. Y todavía va a pasar a la historia. Y en general, él es más grande que, digamos, Pedro, que Catalina, que todos los zares rusos juntos. Sí, bueno, me parece que realmente se lo cree. Eso ya es todo. Clínica. Bueno, y en Rusia, como uno de los procesos concomitantes, se está gestando una seria confrontación. El jefe de las fuerzas especiales chechenas, Apti Alaudinov, anunció represalias contra los blogueros Z. Son aquellos que escriben odias elogiosas a Putin, los que están obsesionados con esta guerra y así sucesivamente. Él dijo lo siguiente: todos ellos se van a sorprender. A los blogueros Z que están desestabilizando Rusia desde dentro, pronto comenzarán a responsabilizarlos masivamente por desacreditar al ejército. Extremismo, declaró este Apti Alaudinov. Según él, las tropas rusas dieron una lección en Pokrovsk, pero los enemigos de Rusia, quienes operan dentro del país, así es como él llama a los blogueros Z que dudaron de que realmente alguien haya dado una lección ahí, porque Putin lo anunció, que ya estaba todo, que ya había un cerco, que ya lo habíamos tomado, y eso fue hace ya bastante tiempo. Y Apti Alaudinov dijo que los va a aterrorizar a todos. Ahora voy a citar con qué piensa aterrorizar: con procesos administrativos y penales. Eso es todo, van a recibir lo que merecen, los vamos a destruir en el marco legal para que cada uno reciba lo que se merece. Así es como funciona la justicia. Y les recuerdo, Apti Alaudinov es ese mismo, el generador de frases aleatorias. Él es el autor de la versión de que las tropas ucranianas entraron en la región de Kursk porque los puestos fronterizos están demasiado lejos unos de otros. Es decir, están demasiado lejos unos de otros, por eso las tropas ucranianas pasaron entre ellos, y sus combatientes estaban sentados en esos puestos fronterizos, y simplemente no vieron cómo, pues, las tropas entraban en esa región de Kursk. Luego, por supuesto, se dieron cuenta y salieron corriendo en dirección contraria. Bueno, esa era su versión, incluso más fuerte que las versiones de Lukashenko. En general, estos procesos que ya han comenzado a ocurrir dentro de Rusia ya están empezando a ir contra los suyos dentro del país. Todo esto será solo el principio, lo peor está por venir. Así que, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, apoyemos a nuestros valientes médicos. El enlace para donar está en la descripción de este video. Vamos muy bien, ya hemos reunido más de la mitad, nos falta muy poco por recolectar. Ayudemos, por favor. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.